tema de hoy es un tema que el Señor puso en mi corazón y que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo y lo que ya está por venir, hermano. Pues el tema de hoy se llama maldiciones sin quebrantar. Hay maldiciones, ¿verdad?, que han venido de generación en generación y que muchas de esas maldiciones no han sido quebrantadas, no han sido canceladas, sino que todavía están vigentes y que todavía tienen poder sobre ciertas personas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, esas maldiciones van a ser quebrantadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 6, ahí es donde vamos a tomar el tema de nuestra predicación. Yo le pido que esté muy atento y que vaya siguiendo la escritura. Y dice Éxodo 20, versículo 2. Yo quisiera que lo leyera conmigo, nada más el versículo 2 en voz alta. ¿Cómo dice? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Repítalo de nuevo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, para que Dios sea nuestro Dios, antes tiene que haber Él sacado del pecado. Nos tuvo que haber libertado del pecado, nos tuvo que haber sacado de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque si no te sacó de Egipto, entonces Él no puede ser tu Señor. Pero dice el Señor en esta noche: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, que te saqué del pecado, donde estabas en el pecado, donde estabas esclavizado, ¿verdad? Pero si tú me has confesado como Señor y Salvador, entonces yo soy tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Verdad? Entonces el Señor te dice en esta noche: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y si lo trasladamos a este tiempo, que te saqué del mundo y que te saqué de la esclavitud de donde andabas. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es bien importante que podamos entender la palabra de Dios. ¿De cuántos es Jehová su Dios, hermano? ¿Verdad? Entonces, si Jehová es su Dios, entonces ya soy hijo de Dios. Ya me sacó de Egipto, ya me sacó de la esclavitud, ya me sacó de la casa de servidumbre. Amén. Entonces el Señor nos dice en esta noche: no te inclinarás, ¿verdad?, a los dioses, a los vales, no te inclinarás al mundo, porque yo soy Jehová tu Dios, y soy un Dios, ¿qué, hermano? Fuerte. Y número 2, es un Dios que celoso. Es decir, que si Él ya te sacó del pecado, ya te sacó de la esclavitud, ya te sacó del mundo, ahora Él te cela. Decíamos el día domingo, ¿verdad?, que ¿cómo nos anhela el Espíritu Santo, hermano? Celosamente. Él no te quiere compartir con nada, Él no te quiere compartir con nadie, Él solamente quiere pasar tiempo contigo, que tú pases tiempo con Él. Y por eso te anhela celosamente, porque Dios es un Dios celoso. Y no solamente celoso, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes, hermano? De los que lo aborrecen. O sea, visita la maldad de los padres de los hijos, de los que ya creen en Jesús, de los que aman a Jesús, o de los que aborrecen a Jesús. De los que aborrecen a Jesús. ¿Y quiénes son los que aborrecen a Jesús? Pues los que no le conocen, los que no le han recibido como su Señor y Salvador, o los que no hacen su voluntad. Y el Señor dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 6 dice: y hago misericordia, digan conmigo, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Verdad? Porque si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, entonces el Señor extiende su misericordia sobre tu vida y hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Avanzamos. Introducción, amados hermanos. Dice: Dios ama a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y aborrece a los que le aborrecen, y visita la maldad de los padres en los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la cuarta generación.
De nuestro amor y nuestra obediencia a Dios depende la bendición o la maldición para nuestros hijos. ¿De qué depende, hermano? Que nuestros hijos caminen en bendición o en maldición. Del amor que tú le tengas a Dios y de que guardes sus mandamientos. ¿Verdad? Yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Por eso el primer y gran mandamiento, ¿cuál es, hermanos? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De tal manera que cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo toda la ley. Estoy obedeciendo la palabra de Dios. Número uno, estoy amando a Dios. Y número dos, estoy haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De nuestro amor y obediencia a Dios depende la bendición o maldición para nuestros hijos. ¿Cuántos quieren bendición para sus hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces el Señor va a extender su misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por esa misericordia que Dios tiene, tú y yo podemos estar aquí. Porque nuestros padres o nuestros abuelos no conocieron a Dios. Andaban tras imágenes, tras ídolos. Y esa maldad de los antepasados nos había alcanzado a nosotros. Pero cuando Jesús nos hizo libres, entonces la maldición se convirtió en bendición. Hasta 1000 generaciones. Amén, hermanos. Nosotros decidimos qué es lo que queremos heredar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. ¿Qué les queremos heredar, hermano? ¿Bendición o maldición? ¿Qué les quieres heredar? ¿Qué les quieres heredar? ¿Bendición o maldición? Bendición, ¿verdad? Entonces tengo que amar a Dios y tengo que obedecer su palabra. Los dos puntos al final dice las maldiciones empiezan. ¿Por qué empiezan las maldiciones? ¿Por qué vienen las maldiciones a nuestras vidas, hermano? Ahí arriba dice, ¿por qué vienen las maldiciones a nuestras vidas? Por causa del pecado. Y lo podemos ver en el Génesis, ¿verdad? ¿Por qué vino la maldición a Adán y Eva, hermano? ¿Por qué vino la maldición? Por causa del pecado. Ellos estaban bendecidos en el Edén, ¿verdad? Dios les entregó toda la creación, les dio el señorío para que los sojuzgaran. Pero la maldición entró cuando ellos desobedecieron y cuando ellos pecaron. De tal manera que la maldición empieza por causa del pecado. Y Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Es muerte. Pero la bendición viene por causa de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pues no importa lo que hayan hecho nuestros abuelitos, nuestros abuelitos, si tú eres obediente a Dios, entonces la bendición te alcanza a ti. ¿Cuántos dicen amén? No solamente a ti, sino también a tus generaciones. Avanzamos. Proverbios capítulo 26, versículos 1 y 2. La maldición viene por el pecado. Eso es algo que debemos de tener bien claro, hermanos. ¿Cuántos quieren maldición para su vida? ¿Verdad? Y si tú no quieres maldición, dices, no voy a pecar. Voy a amar a Dios y voy a guardar sus mandamientos. Porque entonces su misericordia me va a alcanzar a mí y a 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Versículo 1 dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin una causa. Y le acabo de decir cuál es la causa de la maldición. A ver, díganme todos fuertes, ¿cuál es la causa de la maldición? El pecado. Pero gracias a Dios que así como por un hombre, Adán, entró la maldición y el pecado a la humanidad, por otro hombre entró la bendición y la vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces este versículo es poderoso. Dice, como el gorrión en su vagar. O sea, cuando tú ves el gorrioncillo que anda volando, no nada más anda volando a lo loco, sino que tiene un propósito, tiene una causa. Y como la golondrina en su vuelo, ¿verdad? Que anda la golondrina, tiene un propósito. O sea, no es a lo loco que anda volando la golondrina. Dice, así la maldición nunca vendrá sin una causa. O sea, la bendición no te va a llegar nada más así de manera espontánea,
sino que va a haber una causa para que la maldición te pueda afectar a ti y a tus generaciones. ¿Y cuál es la causa? Ya les dije cuál es la causa de la maldición. El pecado. Entonces usted se puede dar cuenta por qué hay tanta maldición en nuestra nación, por qué hay tanta maldición en nuestra ciudad, por qué hay tanta maldición en las familias, por causa del pecado. Pero decía ahí en Éxodo capítulo 20 que Dios, ¿verdad? Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrece. ¿Cuántos de los que están aquí aborrecen a Jesús? ¿Verdad que no? Entonces, si usted no aborrece a Jesús, si usted ama a Jesús y obedece sus mandamientos, entonces la bendición está sobre usted y sobre sus generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No le da gusto eso? ¿Verdad? Porque quizás antes la maldición estaba sobre nosotros por causa de nuestros antepasados que no conocieron a Dios, pero cuando yo conocí a Jesucristo y lo hice Señor de mi vida, esa maldición se rompió y ahora sobre mi vida hay bendición. Amén. Así es que en este día vamos a decidir caminar en esa obediencia y en esa bendición, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas 3, versículo 13, dígame amén si ya lo tiene. Y si no lo tiene, ahí está arriba. Gálatas 3, 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué hermano? Maldición. Es decir, que si había alguna maldición sobre nuestras vidas, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa maldición que nos correspondía a nosotros la llevó Jesús en la cruz. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora Él quiere que nosotros podamos caminar en esa bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ciertamente Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados, y por su sangre fuimos nosotros limpiados, y por su sangre fuimos nosotros perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Dice la Biblia: porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y si tú ya creíste en Cristo, tú puedes creer que vas a ser vivificado. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que cree en mí, ¿verdad?, no morirá eternamente. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Amén. Dice la Biblia: los demonios también creen y tiemblan, hermano. Los demonios creen y tiemblan. Ellos no soportan el nombre de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos 8, versículos 1 y 2. Estamos hablando de que Jesucristo llevó la maldición en la cruz para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. Amén. Y si tú estás en Cristo Jesús, fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación para ti? ¿Hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Diga conmigo: ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, hermano? Conforme al Espíritu. Y versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque cuando, ¿verdad?, la maldición estaba sobre nosotros, entonces vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
O sea que la muerte ya no se enseñorea de ti. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Que ahora yo puedo estar confiado de que la muerte no tiene poder sobre mí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, me ha librado de la maldición. Mis antepasados, ¿verdad?, habían acarreado maldición. Pero cuando yo creí en Jesús, esa maldición fue cancelada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de ahí la importancia, hermano, de caminar en Jesús, de vivir en Jesús. Porque ya no hay maldición. Avanzamos. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Decíamos que cómo entra la maldición a las vidas de las personas, hermano. ¿Cómo entra la maldición a la humanidad? ¿Cómo entra, hermano? A través del pecado. Entonces tú tienes que entender que si pecas, entonces ¿qué estás acarreando para ti? Maldición. ¿Y cuántos quieren acarrear maldición para sí? A ver, levante su mano el que dice yo quiero acarrear maldición. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de ¿qué, hermanos? De la lengua. Y el que ama los frutos y el que ama, ¿verdad?, y el que ama su lengua comerá de sus frutos. Entonces la maldición viene por el pecado, pero también viene a través de ¿qué, hermano? De la lengua, a través de lo que hablamos. Mucha gente, ¿verdad?, está maldecida. ¿Por qué? Por algo que le dijeron, ¿verdad? Me maldijeron, me echaron una maldición. ¿Cómo fue esa maldición, hermano? Con la boca, con la lengua. ¿Hay poder en la lengua, hermanos? ¿Hay poder en la lengua? ¿Hay poder en las palabras que declaramos? Y a veces como hijos de Dios, ¿verdad?, nos enojamos y lanzamos palabras de maldición. Y no nos damos cuenta que la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. ¿Y por qué hay poder en la lengua? Porque hay poder en la palabra, en lo que decimos. La palabra de Dios es poder. Por la palabra de Dios se fue constituido todo el universo. Jesucristo dijo: hágase la luz, el Señor Dios Todopoderoso, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Y de la misma manera hay poder en nuestra palabra, hay poder en nuestra lengua. Y a través de la lengua es que nosotros podemos lanzar maldición o bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo es tan astuto, ¿verdad?, que nos hace que entre nosotros mismos como familia nos estemos maldiciendo. Y cuando yo hago eso, entonces no estoy aprendiendo nada, no estoy entendiendo nada, que debo de amar a Dios y que debo de guardar sus mandamientos. Porque ya tenemos a los demonios, ¿verdad?, y a sus seguidores de los demonios que nos maldicen, como para que entre nosotros nos estemos maldiciendo. ¿Qué crees que lanzan los hechiceros, los brujos, los satánicos? ¿Qué crees que lanzan contra la iglesia? ¿Qué crees que lanzan contra los cristianos? ¿Qué lanzan, hermano? Bendiciones. Así que Dios bendiga a casa de Dios, que siga creciendo, que se multipliquen, que amen a Dios y que guarden sus mandamientos. ¿O qué crees que están lanzando, hermano? Maldiciones. Pero nosotros, ¿qué lanzamos? Nosotros, ¿qué declaramos aún contra los hechiceros, los brujos? ¿Qué declaramos? Que Dios los bendiga, que se arrepientan y que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Se oye bonito, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo están haciendo? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama la lengua comerá de sus frutos. Imagina otra persona que maldice, y que maldice es que ama eso, ama su lengua, habla lo que está hablando. Y si tú amas lo que estás hablando, dice, vas a comer de sus frutos. Y si tú maldices, ¿qué frutos vas a comer? ¿De bendición o de maldición? Pues sin darnos cuenta, nosotros mismos nos estamos maldiciendo al estar profiriendo tanta maldición. Santiago 3, capítulo 8, 9 y 10. También habla, todo ese capítulo habla de la lengua. Dice el versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua. Diga conmigo: ningún hombre puede domar la lengua.
Entonces, si ningún hombre puede domar la lengua, ¿qué es lo que sale de la boca del hombre, hermano? ¿Bendición o maldición? Si ningún hombre la puede domar, ¿qué sale de la boca, hermano? Maldición. Y la única manera de que nosotros podamos domar la lengua es a través del señorío del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Escritura dice que Dios ha derramado, ¿verdad?, de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pues a medida que tú tienes comunión con el Espíritu Santo se va a encargar de refrenar tu lengua. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero tienes que darle libertad al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te quiere refrenar tu lengua, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En ese mismo pasaje dice que los hombres, ¿qué le ponen a los caballos para refrenarlos, hermano? ¿Qué les ponen? ¿Un freno en dónde? Entonces, ¿tú necesitas que te pongan un freno para refrenar tu lengua? ¿O permites que el Espíritu Santo lo haga? ¿Verdad que cuando se te va a salir la maldición, el Espíritu Santo dice, no, quédate callado? Y en lugar de maldecir, bendice. El Señor Jesucristo declaró, bendice y no maldigas. Más bienaventurado es bendecir que maldecir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces digo conmigo, necesito al Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito al Espíritu Santo para refrenar mi lengua. Pues cuando Él te está diciendo, cállate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy a callar. Me callo la boca. Porque si no lo estoy contristando al Espíritu Santo, lo estoy apagando y lo estoy resistiendo. Versículo 9 dice, con ella la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Será posible esto, hermano? Que con esa misma lengua que venimos a alabar a Dios, con esa misma lengua maldecimos a los hombres. Y la verdad es que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Que el Espíritu Santo sea el Señor, que Jesucristo sea mi Señor y que el Espíritu Santo controle mi lengua. Porque el hombre no la puede domar, hermano. O sea, tú humanamente no puedes domar tu lengua. Necesitas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, que el Espíritu Santo tome el control de tu lengua, para que puedas bendecir y no maldecir. ¿Usted conoce algún capítulo en la Biblia donde Jesucristo maldijo? Más que a la higuera, ¿no? ¿Y se acuerda? ¿Y qué pasó con la higuera, hermano? Se secó. Pero esa higuera es un tipo de la iglesia, es un tipo del pueblo de Israel, que el Señor la vio de lejos y tenía hojas y supuestamente tenía fruto. Y cuando llegó y quiso comer el fruto, ¿qué había? No había nada. Y por eso la maldijo. Entonces es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia aquí está, ¿no? Así, te alabamos, Señor. Y cuando viene el Señor a ver el fruto, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? Entonces necesitamos amar a Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas y obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Versículo 10, hermanos, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ya la maldición, ¿verdad?, fue cancelada en nuestras vidas. Entonces ahora de nuestra boca, ¿qué tiene que salir, hermano? ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? Bendición. Porque además acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de su boca está saliendo maldición, ¿qué hay en su corazón, hermano? ¿Qué hay en su corazón? Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús, el cual se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. Amén. Avanzamos. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15.
La maldición viene por causa del pecado. A veces nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasan, pero hoy tú puedes salir sabiendo que la maldición viene. ¿Por qué? ¿Por qué viene la maldición? Por el pecado. Porque la maldición no va a venir a tu vida si no tiene una causa. ¿Se acuerdan que compartimos de Job? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo vino sobre él la maldición. ¿Y por qué vino la maldición sobre ese varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Porque había una causa. Colosenses capítulo 2, 13, 14 y 15 dice, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué nos dio el Señor, hermano? Nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y a nosotros, que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, hermano. Si tú ya creíste en Jesús, si tú ya lo recibiste como Señor y Salvador, Él dice que ha perdonado todos tus pecados. Y no solo eso, sino que el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Porque esa maldición que había sobre la vida de la gente, sobre la vida de los que no habían creído en Jesús, era un acta de decretos, ¿verdad? Que era un decreto, es una orden, un mandato superior de que estábamos bajo el control del maligno. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio. ¿Y dónde la clavó, hermano? En la cruz. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermano? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo en voz alta: y despojando. Más fuerte: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, da cuenta de la importancia de la cruz, porque fue ahí donde Jesucristo venció. Fue ahí donde Él pagó por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. Y por su sangre fuimos nosotros salvados. ¿Cuántos dicen amén? Ya te salvó, pero ahora Él quiere que permanezcas en santidad, que ames a Dios y que guardes sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Despojó a los principados y a las potestades que tenían esa autoridad sobre las personas, sobre las familias, sobre las naciones. Los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La maldición ha sido anulada, hermanos, mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ya no tiene por qué haber ninguna maldición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa maldición que había fue anulada mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados. Debemos declarar que las maldiciones han sido canceladas sobre nuestras vidas mediante la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, ¿verdad? Y en Éxodo 20 de que Dios aborrece, ¿verdad?, a los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Se refiere a que ese pecado que cometieron los padres, ¿verdad?, inevitablemente tendrá una consecuencia sobre los hijos.
Pero gracias a Dios que estamos en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y ya no hay ninguna condenación. ¿Para quién no hay ninguna condenación, hermano? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que en esta noche yo quisiera que cerraran sus ojos y quisiera invitarlos a todos a que pudiéramos renunciar a toda esa maldad, a todo ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, no te distraigas. Esto es importante. Si tú ya has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes que entender que cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador, Él anuló el acta de decretos que había en contra tuya. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Y todas esas maldiciones que nos alcanzaban por causa del pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, esas consecuencias hoy quedan canceladas en el nombre de Jesús. Quedan canceladas hoy en el nombre de Jesús. Pero es necesario que nosotros debemos identificar esas maldiciones que, ¿verdad?, no han sido identificadas y que no han sido quebrantadas. Y que hoy, en el nombre de Jesús, podamos quebrantarlas. En el nombre de Jesús. A través de amar a Dios y de guardar sus mandamientos. Así es que te voy a pedir que allí en tu corazón tú hagas esta oración. Dile: Señor Jesús, en este día yo entiendo, Señor, que la maldición viene por causa del pecado. Que la maldición no viene sin causa. Pero en esta hora, esa causa que trajo la maldición a mi vida, a mi familia, hoy es cancelada en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que mi Señor Jesucristo se hizo maldición para que yo recibiese bendición. Y te doy gracias por eso, Señor. A partir de hoy, Señor Jesús, yo decido amarte y guardar tus mandamientos. Porque tú amas a los que te aman hasta 1000 generaciones. En este día yo declaro que toda maldición en mi vida, en mi familia, ha sido cancelada, ha sido rota. Y ahora yo soy libre. Y ahora solamente la bendición de Dios me alcanza a mí, a mi familia y hasta 1000 generaciones. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios de amor. Y hoy entiendo que para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las maldiciones del diablo. Y ahora yo soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Ponte de pie y vamos a cantar esa canción con convicción y con todo nuestro corazón. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Y dile: no hay más condenación. Cristo es el todo. Las murallas caen. Levanta tu voz. Amén. Oído. Quiero. Dios
soy libre, no hay más condenación. Se rompe